proceso. Y algo, hermano, que estudiándolo, ¿verdad? Y viendo esto, eh, a veces pensamos, ¿verdad? Que los siervos de Dios solamente pues son los que están aquí enfrente, los que hacen algo, por decirlo así, que se llega a ver más en la iglesia o que se llega a notar más en la iglesia. Pero la realidad, hermano, es que cada uno de los que estamos aquí somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios, no solamente, hermanos, en la iglesia, sino que en nuestros trabajos. Somos siervos de Dios en nuestras casas. Somos siervos de Dios, hermanos, cuando vamos a la Horrera, cuando vamos al Soriana. Somos siervos de Dios, hermanos, cuando salimos a caminar. Cuando hacemos cualquier actividad, hermanos, somos siervos de Dios. Dice la Biblia que todas las cosas debemos de hacerlas buscando honrar y glorificar al Señor. Entonces, si mi vida como cristiano debe de girar en torno a eso, pues entonces yo me estoy volviendo un siervo de Dios. A lo mejor, quizás, ¿verdad? Usted no tiene la oportunidad de enseñar o la ha tenido en algún momento, pero no tiene esa responsabilidad. Pero quizás tiene otra responsabilidad aquí en la iglesia. Por ejemplo, ¿verdad? Con el hijo del hermano Eustaquio, David. No sé si ya le platicó, hermano, le encargué que después de cada culto acercara las plantas allá a la ventana. ¿Y sí o no que lo cumplió? David, al hacer eso, hermano, él se vuelve un siervo de Dios. Por tan pequeño que parezca esa actividad, David se está volviendo un siervo de Dios porque lo está haciendo para el Señor. Dios, hermano, le ha dado una responsabilidad a cada uno de los que estamos aquí. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un ministerio. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros algo en lo cual nosotros podemos involucrarnos o lo podemos hacer. Y en este capítulo, hermano, vemos la caída del siervo de Dios y ese es el título de esta enseñanza. La caída del siervo de Dios o de la sierva de Dios, ¿verdad? Como usted le quiera poner. Hermano, es lamentable escuchar lo que vemos en la vida de Saúl. Pero, hermano, a veces no necesitamos terminar como Saúl para ya estar derrotados. A veces se puede estar sirviendo y ya estamos tirados en el piso. A veces se puede estar involucrado, a veces se puede estar participando y ya estamos derrotados en nuestras vidas. Hermano, a través de esta enseñanza quisiera animarle y mostrarle de cierta manera cuáles fueron esos errores que Saúl tuvo y que usted y yo no cometamos esos errores. Es triste, hermano, escuchar y yo sé que alguno de ustedes, ¿verdad? ¿Conoce a alguien? ¿Sabe de alguien, hermanos? Un hermano que participaba fielmente en la iglesia, un hermano, ¿verdad? Que era, que en algún momento, ¿verdad? Nos motivó, nos instruyó y por alguna razón simplemente se separó de la iglesia, simplemente dejó de congregarse, simplemente dejó de asistir. Y cuando lo vemos, pensamos y preguntamos, pero si él era el que me motivaba a mí, ¿y ahora dónde está? Si él era el que me enseñó a mí, ¿y ahora qué sucedió con él? Hermano, era lo mismo que estaba pasando en la vida de Saúl. Voy a leer, hermanos, del versículo el 1 al versículo 6 y después de esto oramos, hermano, para entrar al mensaje. Dice así: los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra.
Gracias, Señor, porque es viva, es eficaz, Señor. Más cortante que cualquier espada de dos filos, Señor. Haznos, Señor, que nosotros la deseemos más que la miel, Señor, más que el oro afinado, Padre. Que sea, Padre, un deleite para nosotros el leerla, el escucharla, el meditarla y el aprender de ella, Señor. Señor, pon en nuestros corazones ese deseo de quererte ser fiel, Padre, solamente a ti. Señor, dejar al lado nuestro orgullo, dejar al lado, Padre, lo que nosotros pensamos que es mejor y servirte, Señor, como tú mereces ser servido. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Eh, a- ahorita voy a eso, hermana. Sí, sí. De hecho, es uno de los temas más debatidos, ¿verdad? El suicidio. Una persona puede ser salva o no es salva por suicidarse. ¿Mande? Entonces, ¿usted por qué peca, hermano, si es salvo? Sí, por eso. Quitarse la vida es un pecado. ¿Estamos de acuerdo? Mentir es un pecado. Entonces, ¿por qué miente? La Biblia dice, y esto ya lo he explicado en otras veces, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si yo miento, voy. Si yo miento, estoy yendo en contra de lo que Jesús es. Si yo asesino o me suicido, estoy yendo en contra de lo que Jesús es. Entonces, el pecado, hermano, y esto, sí o no que lo hablamos cuando ganamos almas, decimos, todo pecado es perdonado. Todo pecado es igual visto delante de los ojos de Dios. Entonces, no es que el suicidio sea menos grave, sino que la mentira deberíamos de verla como algo más grave de lo que nosotros lo consideramos. Porque mentimos a veces con mucha facilidad, ¿sí o no? Pero suicidarnos no sería tan fácil. Entonces, por varias cosas que veo en la Biblia, y ahorita las voy a ir explicando, hermanos. eh, Obviamente, hermanos, Saúl se equivocó. La Biblia dice que venía, y es aquí, hermanos, donde yo deduzco que Saúl sí era un hijo de Dios. ¿Se acuerda aquel espíritu que venía? ¿Venía dentro de él o sobre él? Sobre de él. Si Saúl no hubiese sido hijo de Dios, hubiera estado en él. Lo hubiese poseído, lo hubiese tomado. ¿Por qué razón un demonio se hubiese detenido a no poseerlo, a no estar en él? Y la Biblia es, esos detalles, hermano, que la Biblia nos arroja, son detalles que en nuestra lectura debemos, por eso no lea la Biblia, hermanos, apresuradamente, disfrute la verdad. Dice que venía un espíritu sobre de él. Y como le digo, hermano, ¿qué otra razón un demonio tenía para no poseer a Saúl? ¿Porque Saúl era fuerte? Porque era un hijo de Dios. Saúl, hermano, había sido ungido. La diferencia que vemos con Judas, y ahí les va. Dice la Biblia que el diablo se le metió. De nadie más dice eso. Pero de Judas no dice que el diablo vino sobre él. Dice que el diablo se le metió. Entonces, ahí es donde yo veo la diferencia. Por ejemplo, creo que son los dos ejemplos más claros de suicidio que nos habla la Biblia. Que uno, el diablo, pudo entrar en él y el otro estuvo sobre él. Por ejemplo, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofeté. O sea, Pablo también no estaba, ¿verdad? Ese mensajero de Satanás en él, sino que venía y podía tocarlo, pero no estar en él. Hermano Miguel, ¿ibas a comentar algo? Que mentir. Sí,
Sí, dice la Biblia, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de toda. O sea, tú puedes asesinar y te haces mentiroso. Tú puedes mentir y te haces asesino. Eso es lo que dice la palabra en Santiago 2:10. Entonces, respondiendo, ¿verdad? La pregunta que hacía el hermano y viendo ese tema, ¿verdad? Antes de entrar al bosquejo, antes de entrar ahora sí a la enseñanza principal, Saúl, hermanos, se había alejado del Señor. Y usted puede pensar, pero si se alejó es porque pues no era su hijo. Mira, hermano, muchas veces, como lo mencioné, usted y yo estamos lejos de Dios y ni siquiera lo notamos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, como no tomamos, como no bebemos, como no nos drogamos, como no somos mujeriegos, como venimos a la iglesia, como compartimos el evangelio, como nos involucramos en un ministerio, creemos que estamos cerca de Él, pero ni oramos, ni leemos la Biblia, ni hay un agradecimiento genuino hacia Él, ni hay una adoración constante, ¿verdad? A Él, que de repente mientras estamos en el trabajo se nos vienen himnos a la mente y comenzamos a cantarlos y a entonarlos. Hermano, eso es igual estar de lejos del Señor. La actividad no da espiritualidad. La espiritualidad produce actividad, pero hermano, la actividad nunca va a producir espiritualidad. Y eso es lo que vamos a ver, hermano. Saúl estaba en la guerra, Saúl estaba peleando, pero aún así Saúl estaba lejos del Señor. Aún así Saúl estaba apartado de Dios. Saúl estaba haciendo lo que debía de hacer como rey. Cuando David cae con Betsabé, se nos dice que era el tiempo cuando los reyes debían de ir a la guerra y David se quedó en su palacio y es cuando él ve a Betsabé y cae en pecado. Pero Saúl, hermanos, estaba en la batalla. Y no solamente él solo, estaba con sus 3 hijos, pero estaba lejos del Señor, haciendo lo que debía de hacer, pero lejos del Señor. Yo puedo estar, hermano, haciendo lo que debo de hacer, pero al mismo tiempo estar lejos del Señor. Yo puedo estar participando, yo puedo estar involucrado, yo puedo estar bien metido en todas las actividades. Es más, ¿verdad? No faltar a ninguna sola de ellas. Pero aún así, hermanos, estar lejos del Señor, porque la actividad, hermano, nunca va a producir espiritualidad. La actividad se produce a partir de que somos espirituales. Yo puedo estar en actividades sin ser espiritual, pero no puedo, hermano, ser espiritual y no estar involucrado en algunas actividades. Y mira, hermano, como lo digo, por eso es que me da tristeza ver a Saúl. Lo vemos, ¿verdad? Y vemos imagínese la escena. Imagínese, hermano, aquel hombre al cual le sacaba un cuello y una cabeza a todos. No era un hombre débil, hermano, no era un hombre flaco, no era un hombre chaparro, era un hombre imponente, era un hombre que podía y se la sabía. Pero ahora, hermanos, como un gato asustado, ¿verdad? Encerrado y atrapado. Aquel hombre, hermanos, que el Señor lo había escogido, que el Señor lo había seleccionado, el primer rey del pueblo de Israel, ahora estaba desesperado sin saber qué hacer. Hermano, no, como lo he dicho en varias ocasiones, viendo el libro, el contexto, ¿verdad?, de Saúl, no lo juzguemos, hermanos. No podemos pensar o imaginar hasta dónde llegó él sin ponernos nosotros en su lugar. Si nosotros pensar, ¿qué sería de mi vida si no estoy cerca de Dios? ¿Dónde yo podría terminar si estoy lejos del Señor? La Biblia dice, hermano, que cuando un demonio, ¿verdad?, sale del corazón de un hombre y después que regresa, ve el corazón ya arreglado, limpio, ordenado, va y toma otros 7 peores, ¿verdad?, para intentar volverlo a regresar en el mismo lugar donde se encontraba. Por eso, hermano, el diablo es experto en ser el acusador. Y no solamente en acusarnos delante del Señor, sino en acusarnos a nosotros mismos, señalándonos cada uno de nuestros errores y haciéndonos creer que lo que Dios nos ha permitido por gracia no somos merecedores. Y la verdad es que no lo somos.
pero tampoco podemos creerle al diablo. O sea, no somos merecedores, hermano, pero viéndolo desde un buen punto, no haciéndole caso al diablo, porque el diablo te dice, tú no eres merecedor y entonces tú no puedes estar ahí, quítate a un lado y deja que otro que sí lo merezca venga. El Señor nos dice, tú no eres merecedor, pero por mi gracia quiero que estés ahí, porque para mí me eres útil. Entonces, hermanos, como le digo, no pensemos, hermano, en Saúl como algo que nunca nos podría suceder, sino pensemos en Saúl como un ejemplo, hermano, de lo que nosotros podemos ser alejados del Señor. El problema, hermano, de Saúl nacía de su orgullo. La desobediencia, hermano, no es más que una señal de orgullo. La Biblia dice que la necedad del muchacho está ligada a su corazón, que por lo tanto es necesario arrancarla. O sea que nuestro orgullo, hermano, nuestra desobediencia naturalmente viene dentro de nosotros. Es algo con lo cual cada uno de nosotros batallamos y con lo cual cada uno de nosotros, hermano, día tras día tenemos que luchar. Esto también lo he mencionado. La desobediencia, hermano, de Adán y Eva fue producida por su orgullo. El diablo, ¿verdad? La serpiente les dice, si comes de esto vas a ser igual a Dios. Ellos no podían sentirse inferiores a Dios. Ellos querían estar al mismo nivel de Dios. Entonces, su orgullo los hace tomar esa decisión desobedeciendo al Señor. La desobediencia, hermano, nace de nuestro orgullo. Si yo soy orgulloso, hermano, voy a ser desobediente. ¿Por qué cree, hermano, que a un niño, verdad, no necesita estar en 15, 17 años? Desde pequeños, ¿sí o no, que son desobedientes? No les gusta hacer lo que usted les pide, no les gusta cumplir las órdenes que usted les da. Por eso a veces es necesaria la disciplina, los castigos y buscar la forma de que ellos se vuelvan obedientes, porque nuestro orgullo, hermano, viene ligado a nosotros. Y no es algo que se pueda quitar más que con la gracia del Señor, que se debe de ir tratando día con día, poco a poco. Hermano, a veces servimos de una forma orgullosa al Señor. A veces servimos, hermanos, pensando que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque somos mejor que otros. Mira, hermano, algo que he entendido es que siempre va a haber alguien que predique mejor que tú. Siempre va a haber alguien que cante mejor que tú. Siempre va a haber alguien que sea más inteligente que tú. Siempre va a haber alguien que tenga más experiencia que tú. Siempre va a haber alguien que tenga más dinero que tú. Siempre va a haber alguien que tenga un mejor coche que el que tienes tú. Siempre va a haber alguien que tiene una mejor casa que la que tienes tú. Y cuando esa persona llega, ya no nos sentimos del mismo grado. Pero no debemos de pensar de la gente, hermano, porque a veces cuando estamos con alguien que consideramos inferiores, no nos portamos de la misma manera como con alguien que lo consideramos superior a nosotros o del mismo grado que nosotros. No debemos de pensar viendo la condición de los hombres, sino viendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando vemos su gloria de Él y vemos la nuestra, hermano, nos damos cuenta que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando vemos su grandeza, hermano, nos damos cuenta de lo pequeño que usted y yo somos. Cuando vemos su poder, nos damos cuenta de lo débiles que somos. Cuando vemos su riqueza, nos damos cuenta de lo pobre que somos. Hermano, el orgullo llevó a Saúl a desobedecer y ser desechado. Su desobediencia, hermano, en el capítulo 15, miren lo que dice, cómo Dios ve la desobediencia. Primera de Samuel, capítulo 15, porque era parte, tiene que ver, hermanos, con lo que le explicaba al hermano. La mentira es igual de grave que el morirse, que el asesinar, perdón. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Jesús es. Mire a qué comparación, hermano, hace el Señor la desobediencia que Saúl tiene. Primera Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y mira el versículo 23. Porque como pecado de adivinación
es que la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, Dios dice, la obstinación es igual que la idolatría. El primer mandamiento, hermano, es amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, no tendrás dioses ajenos. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y dice Dios, si tú me desobedeces, es como si estuvieras adorando a otras imágenes o a otros dioses. A veces no se necesita, hermano, nada sobrenatural, hablando de pecados, para ser desechados por el Señor. A veces simplemente se necesita desobediencia. La historia, hermanos, de Nadab y Abiú me sorprende siempre. Lo que ellos ofrecieron, hermanos, no dice la Biblia que fue un fuego de algún lugar que al Señor no le agradaba. Simplemente dice la Biblia, fuego extraño. No lo tomaron del lugar donde Dios dijo que se había de tomar. Y fueron muertos. Hermanos, el Señor es el mejor maestro de siempre. El mejor maestro de todos. En el huerto del Edén, le dice a Adán y a Eva, puedes comer de todo, menos de esto. Él siempre enseña antes de castigar. A veces nosotros no somos así, a veces castigamos antes de enseñar, ¿verdad? Y a veces cuando castigamos a alguien, esa persona ni siquiera sabía que estaba mal porque nosotros no le enseñamos, pero el Señor no es así. Primero el Señor nos enseña, nos muestra cómo es que las cosas se deben de hacer y nosotros somos quien decide desobedecer. Por eso, mire hermanos, el Señor nos dice cómo es que se debe de hacer un culto dentro de una iglesia. Dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Necesito más razón, hermano, para tener un culto ordenado y decente? ¿Verdad que no? ¿Se imagina que sabiendo eso, hermanos, un día veamos al hermano Eustaquio aquí con la batería, el hermano Toño con la guitarra eléctrica, la hermana Marta aquí, ¿verdad? Con su pandero y todos nosotros aquí, ¿verdad? Revoloteando y haciendo, ¿verdad, hermanos? Un espectáculo. ¿Qué cree que va a pasar con nuestra iglesia? El Señor, hermanos, va a estar lejos de nosotros. Hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, el Señor es un Dios de orden. Es un Dios, hermano, que nos da principios, nos da la forma en las cuales las cosas se deben de hacer, nos dice exactamente qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, y nosotros somos los que desobedecemos al Señor. Hermano, Saúl había caído en desobediencia por su orgullo, y eso fue lo que hizo que el Señor lo desechara. También, hermano, a través de esta desobediencia Saúl se encontraba en un silencio, hermanos, profético. Recuerde que Samuel a este punto de la historia ya había muerto. Y Saúl, ¿verdad? Por eso es que en el capítulo 28 va con la adivina y la consulta, porque dice que había intentado, ¿verdad? Por profetas, que lo había intentado por el Urim, y no había una respuesta de parte del Señor. Y va y busca, hermanos, a la bruja, va y busca a la adivina, ¿verdad? Y por esto, hermano, también Saúl estaba cometiendo apostasía. El Señor ya les había dicho en su ley, yo no quiero que ustedes vayan y consulten adivinos, yo no quiero que vayan y hagan estas prácticas que los demás pueblos practican. Entonces, hermano, Saúl, por su orgullo, cae. Dice en Corintios que antes de la caída está el orgullo. Antes de la caída viene el enaltecimiento de cada uno de nosotros. Por eso es que la palabra dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Saúl, hermanos, muere sin la palabra de Dios, sin sacrificio y sin arrepentimiento. Y no es que Dios haya abandonado a Saúl de repente. Saúl se había apartado progresivamente de Dios. La caída, hermano, de un hombre no es del día a la mañana.
La caída de una mujer, de un hombre de Dios, no nace de solamente unas horas, sino que es algo progresivo. Yo les he dicho, hermano, cómo es que se ve un cristiano que se va desanimando y un cristiano que se va apartando. Un cristiano, hermano, que se va apartando y se va desanimando, de inicio asiste a todos los cultos de la iglesia. Gana almas, lee su Biblia, está orando. Después, los afanes de la vida, el desánimo o cualquier otra circunstancia, pues bueno, ya el miércoles pues no es tan necesario, ¿verdad? De todos modos, pues va bien poquitos el miércoles, ¿verdad? ¿Qué voy? Puedo hacer otra cosa. Puedo aprovechar el tiempo, ¿verdad? De todos modos, yo voy a leer la Biblia aquí en mi casa, ¿verdad? ¿Qué me van a enseñar? Pues ya, de todos modos, todo lo sé. El miércoles mejor, híjoles, me detengo un poquito. Pero sigue leyendo su Biblia, sigue orando, todavía sigue asistiendo a Ganancia de Almas, todavía sigue viniendo los domingos en la mañana, en la tarde. Después, lo siguiente, hermanos, deja de venir los domingos en la tarde o deja de salir a ganar almas. Una de esas dos. Pues ya los sábados, ¿verdad? También está ocupado. Los otros días que se tiene para predicar el evangelio, pues también ya, híjoles, ya le cuesta trabajo, ¿verdad? Despertarse, la gente lo rechaza, el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, el calor, el frío, cualquier cosa es un impedimento para él. O el domingo en la tarde, ¿verdad? Pues bueno, mejor descanso, mejor convivo con mi familia, ¿verdad? Mejor le dedico el tiempo a mi familia, mejor voy con ellos a la plaza, mejor voy con ellos al parque, mejor voy con ellos al centro, mejor vamos a comer, mejor vamos a descansar, vamos a dormir. Y ya, solamente está viniendo los domingos en la mañana. Ya la lectura de la Biblia, a veces sí, a veces no. Oración cuando tiene una necesidad, pero oración de adoración no existe ya. Ya no hay ese corazón lleno de gozo, ya no hay ese corazón lleno de alegría hacia su Señor. Y después el domingo en la mañana. Pero su espíritu, frío, 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 frío. Sonriente con todos, amigable, puede platicar. Pero así como el Señor ya no hablaba a la vida de Saúl, ni por profeta, ni por Urim, no hay predicación y no hay algo que hable a su vida. No porque el Señor no está hablando, sino porque Él no quiere escuchar. Domingo en la mañana, domingo en la mañana, domingo en la mañana, domingo en la mañana. Y así puede pasar, hermanos, años. Hasta que un día, hermanos, ya ni el domingo en la mañana se aparece en la iglesia. Generalmente se ve así. Hay veces que es de tajón, hay veces que es más, el proceso es diferente, pero generalmente, hermano, lo que yo he observado de un cristiano que se va desanimando, que se va apartando del Señor, es eso. La Biblia dice que el altivo, el soberbio, por la dureza de su corazón, no busca a Dios. Lo dice en un salmo, Salmo 4 me parece que es. ¿Qué quiere decir ese versículo? O sea que si yo no oro, es porque soy soberbio. Si yo no leo la Biblia, es porque soy soberbio. Si yo no pido en oración a Dios que supla de mis necesidades, es porque soy soberbio. Porque el altivo, por la dureza de su corazón, no busca a Dios. El impío, por la dureza de su corazón, no busca a Dios. Esto, hermanos, este versículo en el contexto que viene hablando hace referencia a la gente de afuera, no a nosotros o a los hijos de Dios. Pero a veces estamos reflejados en eso mismo nosotros. ¿Por qué no busco a Dios, hermano, en oración? Porque yo creo que puedo tomar las decisiones mejor que Dios. ¿Por qué no busco a Dios a través de su palabra? Porque yo no creo que la voluntad de Dios sea mejor que mi voluntad. ¿Por qué no busco de la provisión de Dios? Porque yo tengo fuerza para proveer mis propias necesidades. Y todo eso, hermano, tiene que ver con nuestro orgullo que está ligado y que está arraigado en nuestro corazón.
Dios dice, hermano, que al soberbio lo resiste, pero que al humilde le da gracia. Y, hermano, como lo digo, qué difícil es batallar con esto. Qué difícil es luchar con nuestro orgullo día con día. Qué difícil, hermano, es intentar quitarlo y sacarlo, porque cada uno de nosotros, quizás, verdad, algunos es más fácil, para otros más difíciles, pero cada uno de nosotros tiene orgullo en su corazón. Lo decía el domingo hace 15 días que me tocó enseñar, la razón por la cual usted y yo no perdonamos, por la cual somos tan rencorosos, por la cual nos cuesta dejar a un lado las cosas que nos han hecho, es porque somos orgullosos. ¿Que no sabe quién soy yo? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me ofende a mí? Hermano, si entendiéramos lo que Dios pensaba de nosotros antes de ser sus hijos, entenderíamos que lo que piensa el hermano es mejor que lo que Dios pensaba de nosotros. Dios, hermano, nos veía a nosotros como pecadores, separados y alejados de Él. Pero viene un hermano y nos critica y nos encendemos, ¿verdad? Si entendieras lo que eras delante de Dios, hermano, lo que dijeran los hermanos, tú podrías decir, y soy peor, pero gracias a Dios estoy aquí. Porque el Evangelio nos muestra lo que verdaderamente somos. La tragedia de Saúl no fue morir en batalla, sino vivir sin obediencia a Dios. La tragedia de Saúl no fue morir en batalla, sino vivir sin obediencia a Dios. Dice el versículo 4, hermanos, del capítulo 31. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Por esto es de las cosas, hermano, que me da tristeza cómo termina Saúl. La gente, a pesar, hermano, de todo lo que él había hecho, de cómo se había encaprichado con David, aún el escudero decía, yo no puedo matarte porque tú eres el ungido de Jehová. Yo no puedo cometer este pecado porque tú eres el ungido de Jehová. O sea, Saúl, hermano, seguía teniendo el respeto del pueblo, seguía teniendo el respaldo de su gente y de sus soldados. Pero recordemos a Sansón, atado en esas columnas, aún clamando a Dios. Pero aquí no vemos, hermano, a Saúl clamando a Dios. No vemos, hermano, diciéndole al Señor, perdóname y ayúdame y líbrame. La Biblia dice en el Salmo 51, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Yo sé que tú no quieres sacrificios, dice David en aquel Salmos, porque si no, yo te los daría y tú los aceptarías, pero no los quieres. Quieres un corazón contrito y humillado. Y Saúl, hermano, lamentablemente no tuvo un corazón contrito y humillado. El Señor, hermano, lo pudo haber perdonado si él se hubiese humillado, pero aún su soberbia, hermanos, permaneció en él. Y a veces así estamos nosotros. Viene una prueba, viene una lucha, viene el Señor, ¿verdad? Ahí como dice el dicho, ¿verdad? Como cuchillito de palo con nosotros, hablándonos de una o de otra forma, mostrándonos de una o de otra manera, llamándonos la atención de alguna o de otra forma. A veces Dios usa aún más hasta personas inconversas, ¿verdad? Para decirnos algo que Él quiere hacer con nosotros. Pero no hay un corazón, hermanos, contrito y humillado de nuestra parte. Y de esa forma el Señor no puede perdonarnos. Y sucede en el versículo 4, la parte final. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Pienso aquí en Jonatán, hermanos. Jonatán, en otro capítulo de la Biblia, vemos cómo él entendía que lo que estaba haciendo su papá estaba mal. De los demás, la Biblia pues no nos menciona algo ni más ni menos, ¿verdad? No puedo decir nada de los otros. Pero qué culpa, hermano, pudiéramos pensar tenía Jonatán en específico.
Un hombre que había entendido que lo que su padre hacía estaba mal y apoyaba a aquel que ya era el ungido de Dios. Nuestra soberbia, hermano, nuestro orgullo no solamente nos afecta a nosotros en las consecuencias, sino que afecta a todos los demás. ¿Ha visto, hermano, algún matrimonio destruido por alguna infidelidad? Y hoy en día ya no es solamente del hombre. Hoy en día, hermanos, mujeres también es dispuestas a irse con otro hombre, abandonar a sus hijos y dejarlos de esa manera. El trauma, la amargura, el rencor que se genera, hermanos, en esa familia es algo inimaginable. ¿Por qué? Porque el líder o la líder de esa familia decidió ser soberbio, equivocarse, fallar. Hermano, las decisiones que yo tomo como siervo de Dios, como sierva de Dios, si las hago con orgullo o si las hago con humildad, no solamente me afectan a mí, sino que afecta a todos los que me rodean. Dice el versículo 7, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. No solamente afectó a su familia, hermanos. No solamente afectó a su gente, sino que aún afectó a todo el pueblo. Por eso, hermano, tú como siervo de Dios, tú como encargado de algo en esta iglesia, tú como parte del cuerpo que es la iglesia, antes de equivocarte y antes de fallar, piensa en qué hermano puedes desanimar, a qué hermano puedes afectar. Y tú dirás, pero hermano, pues a mí nadie me ve. Hermano, quizás lo que yo hago no es tan visto por los demás. Hermano, a lo mejor yo llego y solamente me siento y es lo que yo puedo hacer. ¿En serio yo voy a desanimar a alguien? Hermano, no sabemos nuestras malas decisiones hasta a qué punto puede llegar a afectar a una iglesia. Hermano, mira, cuando ustedes llegan y se sientan, digo, gracias a Dios que el hermano llegó y yo me alegro por ello. Cuando uno de ustedes no llega a venir o llega a faltar, o se llega a ausentar por alguna o por otra cosa, hermanos, yo digo, pues ¿qué pasó con el hermano? ¿Dónde está? ¿Estará bien? ¿Le habrá sucedido algo? ¿Tendrá salud? ¿Tendrá economía para venir? ¿Otra vez se volvió a enfermar? ¿Qué habrá pasado con él? Y a lo mejor alguno de los hermanos, aunque no te lo dice, se da cuenta de tu presencia y su corazón se goza porque tú estás aquí. ¿Cuánto más si tú das una clase? ¿Cuánto más si tú diriges los himnos? ¿Cuánto más si tú sales a evangelizar? Tus decisiones pueden llegar a afectar en esta iglesia. Continuamos leyendo el versículo 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llegaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, estos hermanos de Jabes era un pueblo que Saúl había libertado antes de haber desobedecido. En el capítulo 11, mire, vamos ahí. De 1 Samuel, capítulo 11. Versículo 1. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonitas le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros que saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre Israel. Entonces los ancianos de Jabe le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. El versículo 5, hermano, después de ese contexto, o sea, los amonitas, hermano, querían que todo este pueblo de Jabes se sacara un ojo y que con esa condición le iban a servir al pueblo de los amonitas. Y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora?
y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor a Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Versículo número 3, hermanos. Y Saúl dijo ya en la batalla, ¿verdad? No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se la alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Que colgaran el cuerpo de Saúl, hermanos, lo que estaba dando a entender no es que Saúl estaba derrotado, hermanos, sino que Dios mismo estaba derrotado. Cuando toman sus armas y las ponen en el templo de Astarot, estaban diciendo que Dios, hermanos, no tenía el poder para librar al pueblo de Israel y que por eso ellos habían ganado. No solamente eso, hermano, cortan su cabeza y dice que cuelgan su cuerpo en el muro de Bet-san. La escena, hermano, debe ser horrible. Cuando hacían esto, hermano, de colgar los cuerpos, de cortar las cabezas o de exhibirlos públicamente, era, hermanos, para mostrar que ellos habían ganado y que ellos tenían la superioridad de cualquier forma que fuese. Vienen estos hombres a los que una vez Saúl había ayudado cuando lo estaban preparando para ser rey, los de Jabes. Y dice, ¿verdad?, que toman sus cuerpos, ¿verdad?, para poder sepultarlos, para poder darle, como le decía, ese honor que Saúl merecía al haber sido el rey de Israel. Saúl, hermano, no llegó a esta situación por falta de talento. Saúl, hermano, no se alejó del Señor por falta de cualidades, porque las tenía. Recordemos el hombre que era, sino por haber rechazado la palabra de Dios. La experiencia religiosa sin obediencia no nos va a sostener, hermanos, en nuestra vida cristiana. Se le dice a Saúl que es mejor la obediencia antes que los sacrificios. A veces usted y yo estamos como aquellos Nadab y Abiú. Queremos servir, pero a nuestra forma. Queremos servir, pero a nuestra manera. Queremos servir, pero de la forma que nos dé la gana. Queremos servir, pero pues bueno, Dios no merece todo de mí. Queremos servir, hermano, pero sin vivir en santidad. Queremos servir, hermano, pero sin tener una verdadera comunión con Dios. Queremos servir, hermanos, al Señor sin predicar el Evangelio. Queremos, hermanos, servir al Señor y nuestra vida en el mundo, hermanos, sigue siendo la misma. No ha cambiado absolutamente nada. Hermanos, podemos tener los talentos, podemos tener las cualidades, podemos tener las características que el Señor necesita, pero sin obediencia el Señor no nos va a usar. Sin obediencia el Señor no hará lo que Él quiere hacer con nosotros y podemos acabar de la misma forma en la que terminó Saúl. El liderazgo, hermano, no se mide por posición, sino por la dependencia que usted y yo tenemos de Dios. La falta de ese arrepentimiento genuino en Saúl lo condució a ese final vacío en el que él terminó. Vivimos, hermanos, sin confesar pecado delante del Señor. Hermanos, estamos con una vida podrida por dentro. Queremos vivir en el mundo como lo hacíamos antes de conocer al Señor, con las mismas palabras, con los mismos pensamientos, con las mismas amistades, y no puede ser de esa manera. El Señor demanda santidad, el Señor demanda separación, el Señor demanda una vida diferente de la del mundo y demanda obediencia hacia su palabra. Si yo no quiero servir como el Señor manda que lo haga, entonces voy a terminar de la misma forma, hermanos, que acabó Saúl. Como lo dije, la tragedia de Saúl, hermanos, no fue morir en batalla, sino vivir sin obediencia a Dios.
¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque damos una clase, porque cantamos los himnos, porque estamos involucrados. Es más, hermano, ¿por qué ofrendamos? ¿Por qué, hermanos, venimos a la iglesia? ¿Cuáles son los motivos detrás de eso? Obedecer a Dios o ser vistos por los hombres. Que el Señor sea glorificado a través de mi obediencia y a través de mi sumisión a Él. O que se diga que yo doy esto, que yo hago esto, que yo puedo con esto. ¿Cuál es, hermano, nuestra razón? ¿Ocupar una posición o ser obedientes al Señor? Hermano, quitémonos nuestro orgullo. Quitémonos, hermano, nuestra soberbia. Quitémonos nuestro ego. Dice la Biblia, considera a tu hermano como a ti mismo. Ámalo de esa manera. Trátalo como a ti te gustaría que te trataran. Aunque él te trate mal, tú trátalo bien. Tú ama a tus enemigos. Si tienes sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Y haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Por qué hacemos las cosas, hermano? ¿Las hacemos con un corazón sincero? ¿Las hacemos queriendo honrar y glorificar a Dios? ¿O las hacemos porque queremos ser vistos? Saúl, hermano, comenzó de la mejor manera en la que un rey puede comenzar. La Biblia nos enseña que cuando Samuel fue a verlo, él hasta pensó que se estaban equivocando de persona. Cuando lo iban a ungir, fue y se escondió detrás de todas las maletas para que no se hiciera. Él dice, yo no soy capaz de poder hacerlo. Hay mejor gente para realizarlo. Pero la soberbia lo corrompió. Y la soberbia lo hizo llegar, hermanos, a este punto. Un hombre con cualidades, un hombre con virtudes, un hombre fuerte, un hombre de guerra, un hombre, como lo veíamos en el capítulo 11, hermanos, se llenó del poder de Dios. Y dice que a través de eso cayó el temor de Dios a todo el pueblo. Pero ahora, hermano, colgado y decapitado en un muro, siendo exhibido delante de todos. ¿Por qué? Por orgullo. Que el orgullo, hermano, no nos corrompa y que podamos servir a Dios siempre, hermanos, recordando quiénes somos y la forma en la que Él merece ser servido. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque, Padre, tú nos detienes, Señor, de equivocarnos muchas veces. Señor, haznos vivir en humildad. Señor, haznos no vernos, Padre, superiores a alguien, sino entendiendo, Señor, que si estamos aquí es por tu pura misericordia y por tu pura gracia, Padre. No porque merezcamos algo, Señor, no porque seamos algo, Señor, sino porque solamente somos pecadores, Señor, salvados por tu pura gracia. Señor, ayúdanos a no vernos como grandes hombres de Dios, Señor, sino como hombres pequeños con un Dios grande, Padre. Señor, podamos servirte cada uno de nosotros con ese sentimiento y con esa devoción hacia ti, Señor. No buscando nuestro nombre, Señor, no queriendo, Padre, ser glorificados nosotros, sino dándote la honra y la gloria a ti, Padre. Señor, que nuestro deseo sea vivir en obediencia a ti, Padre. Si tú demandas algo de nosotros, nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Si tú demandas, Señor, nosotros vayamos, nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Que si tú, Señor, demandas que dejemos algo, lo abandonemos, Padre, nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Danos obediencia, Señor. Danos humildad. Ayúdanos, Señor, a poder permanecer fieles a ti, Señor. Que, Padre, cada uno de los hermanos que hace falta, Señor, pueda también entender esto. Danos de tu bendición. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.